Hoy la idea es hablar sobre la, la Revolución Rusa y para hablar de la Revolución Rusa debemos tener presente de que la Revolución de Octubre de 1917 fue uno de los acontecimientos de gran relevancia y que marcó significativamente la historia del siglo XX. Es a partir de ella que se desarrolló el llamado socialismo real, el cual enfrentó a las democracias liberales, capitalistas, con la URSS, lo cual constituyó el fundamento, ¿no?, de la Guerra Fría, proceso que ocurrirá una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Pero el horizonte de la Revolución Rusa no fue local o nacional, sino que fue un fenómeno de carácter mundial. Es decir, organizar la revolución proletaria en el planeta. Esa es la idea general de la revolución. Si bien tiene sus inicios en Rusia, la idea es que ésta sea organizada en todas partes del mundo. Ahora, para Lenin y sus camaradas, este era el primer paso hacia una revolución mundial, por lo cual era una señal para todos los obreros. Y solo 40 años después de la Revolución Rusa de 1917, un tercio del mundo estaba bajo regímenes que derivaban del modelo social, ¿no?, o del modelo de sociedad que había surgido tras la revolución y el cual es reafirmado en la Tercera Internacional Socialista de 1920, el cual dio origen al Partido Comunista de la Unión Soviética o de la URSS, o como realmente deberíamos llamarlo, que es Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora, miremos un poquito al gigante ruso o a la gran Rusia. Bueno, en comparación con el resto de Europa, Rusia manifestaba un gran atraso en muchos aspectos, ya que aún existía en ella una sociedad agrícola con características del feudalismo, o sea que tenía características feudales la sociedad agrícola y los aspectos de esta sociedad. Aquello recién comienza a preocupar al Estado a fines del siglo XIX, cuando se impulsó un plan de industrialización de Rusia. En el aspecto territorial, en cambio, Rusia era un imperio multinacional, habitado a comienzos del siglo XX por más de 125 millones de personas, el cual, esta Rusia, era gobernado por una monarquía encabezada por el zar Nicolás II, quien se apoyaba en un amplio aparato burocrático con características propias de un gobierno absolutista. El gobierno de Nicolás II
tiene características del antiguo régimen. Es una monarquía absoluta. Ahora, claramente, teniendo en cuenta los aspectos de la monarquía absoluta y la composición de este gobierno, podríamos decir que en términos sociales, el 80% de la población rusa era campesina dependiente y estaba supeditada o bajo el mando de una nobleza de carácter hereditario. No será recién hasta 1861 cuando se abolió la servidumbre y con ello se pone fin a una serie de tradiciones como la obligación de los campesinos a permanecer en las tierras señoriales, y esto permitiría la migración campesina a las ciudades. Y dicha migración permite que lentamente estas personas se vayan integrando a la actividad industrial. Es importante entender también que el campesinado ruso no dependía de medios para mejorar el trabajo de la tierra. Él no tenía los medios para poder mejorar esos trabajos. Además, el aumento demográfico había disminuido la tierra que estaba disponible. Y también las tierras mejores, las de mejor productividad, estaban en manos de los nobles. Ahora, entre 1890 y 1904 se impulsa un proceso de industrialización. Y es a partir de ahí, ¿no? A partir de la cual la línea férrea duplica su extensión y en apenas un periodo de 5 años, después de 1895, la producción, ya sea de carbón, de hierro y el acero, logró multiplicarse. Y esa multiplicación en la producción se debe a que la línea férrea logró extenderse con respecto a la situación anterior. Ahora, también la Rusia esta Rusia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no contaba con una burguesía fuerte y la necesidad del capital fornió lo hacía depender de las inversiones de las potencias occidentales. Al no tener una burguesía con grandes capitales, las inversiones rusas dependían del occidente. Con lo que respecta al desarrollo de la industria, bueno, debe quedar en claro de que este desarrollo industrial se concentra en Ucrania y en las dos ciudades más importantes de Rusia, como son Moscú y San Petersburgo, lo que redundó en un rápido crecimiento del proletariado industrial.
Y es por este motivo que se da o se propicia en el inicio de un movimiento obrero urbano, el cual estaría comprometido con una revolución social. Ahora, deberíamos ver nosotros, ¿no?, antes de ver la Revolución Rusa en sí, qué pasaba en Rusia previo a la revolución. Y es por eso que debemos tratar lo que es la revolución de 1905 como el preludio del proceso que se dará después. Es decir, hablamos del preludio de la Revolución Rusa. Ahora, un antecedente de la Gran Revolución fue el hecho de que a comienzos del siglo XX, la Rusia zarista decidió expandirse hacia el oeste. Y al expandirse hacia el oeste, se encontró con el imperialismo japonés. Ese imperialismo japonés al cual se habían enfrentado provocó una rápida y humillante derrota de las tropas rusas. Y esa derrota, es decir, el malestar de la guerra, se conjugó con el crecimiento o con el creciente descontento de los obreros en las zonas industriales, pero también con las demandas de los campesinos. Y fue este conjunto de causas el cual provoca un estallido revolucionario en 1905. Y esa revolución de 1905 es lo que constituiría el preludio de la gran transformación que se dará en Rusia más adelante en el tiempo. En este contexto se inician las exigencias del sufragio universal, transformación de la autocracia en una monarquía constitucional y el restablecimiento de un parlamento o una duma. Y luego de varias jornadas de movilizaciones y cruentas represiones, el zar realiza algunas concesiones políticas. Pero esas concesiones políticas no equivalían en ningún caso a una real constitución liberal burguesa. Por lo tanto, previo al estallido de la revolución, el panorama político mostraba el fortalecimiento de los movimientos y partidos de inspiración revolucionaria marxista. Y entre ellos destacaba la existencia de dos grupos socialistas que se transformaron posteriormente en irreconciliables, como son los mencheviques y los bolcheviques. Ambos los dividían diferentes posturas frente a la organización que debía tener el partido, el programa que se debía seguir y la forma de lucha que se debía llevar a cabo. Ahora, los mencheviques eran partidarios de una revolución social, pero no descartaban
su participación dentro de las instancias políticas para reformar al sistema. Y el objetivo principal era permitir mayor participación popular. Mientras que los bolcheviques, ¿no? Estos bolcheviques, en cambio, promovían la creación de un partido centralizado y conspirativo, orientado a convertirse en vanguardia, en una vanguardia del proletariado mediante la conducción de las luchas obreras, y esta conducción de luchas obreras sería hasta la conquista del poder total. El principal líder de este sector, de los bolcheviques, obviamente fue Lenin. Pero las ambiciones zaristas de convertir a Rusia en potencia mundial llevaron a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la guerra reveló la debilidad en que se encontraba el régimen zarista, tanto en el ámbito externo, con un ejército superior en número al alemán, pero menos preparados tácticamente y técnicamente, como una Rusia débil a nivel interno. Luego de 3 años de conflicto, había disminuido el fervor patriótico de los primeros días. A esto se le suma la decepción sufrida por las continuas derrotas que alejaban la esperanza de un pronto final. Se sumaban los enormes esfuerzos de movilización y los problemas de abastecimientos de la población civil. Ahora, es en este contexto, ¿no? Y en febrero de 1917 se producen en San Petersburgo manifestaciones en protesta. Protestas que la policía rusa, la policía imperial de la Rusia, no pudo controlar. Es por eso que la fuerza de esta movilización, a la que se sumó parte del ejército, obliga al zar Nicolás II a abdicar. Y tras la abdicación de Nicolás II, se llegó, o esta abdicación lo que hizo es llevar a la creación un gobierno provisional. Y al tiempo que se creaba el Soviet de los obreros y soldados de San Petersburgo. Este gobierno provisional representaba los intereses de la reducida burguesía liberal, que era propietaria y empresaria, y estaba respaldada por la oficialidad del ejército. El Soviet recibía, en cambio, el apoyo de la mayoría de la población.
Y aquí encontramos a los soldados, a los campesinos, a los obreros y a miembros de otras nacionalidades. Es por eso que podríamos decir que coexistía un gobierno provisional limitado en su capacidad de maniobra con una multitud de soviets que eran consejos populares, organizaciones de base del proceso revolucionario, dotados de un autogobierno. Ahora, es de este modo que el poder político terminó por desplazarse hacia los soviets. Y los dirigentes, esos dirigentes más perspicaces de los grupos políticos de izquierda, captaron que debían ganarse el apoyo de las asambleas. Uno de estos líderes, claramente, fue Lenin, quien llegó a San Petersburgo luego de pasar casi 10 años de exilio en el extranjero. Tras su llegada, rápidamente se puso al mando de los bolcheviques y plantea las tesis de abril. Y en dichas tesis postulaba todo el poder para los soviets. Es decir, que los bolcheviques y los revolucionarios rusos debían luchar para conseguir los consejos obreros en el centro de poder. Ahora, interpretando las demandas más sentidas del pueblo ruso y de los soviets, es que en junio de ese año se lanzó la consigna Pan, Paz y Tierra. Y esta consigna era la que debía encabezar el proceso revolucionario. La situación política interna era en extremo delicada, ya que a las estrategias revolucionarias de la izquierda se sumaba la reacción militar monárquica. Claramente, para mantener el poder, Alexander Kerensky dejó de reprimir a los bolcheviques y les solicitó cooperación, una cooperación que buscaba enfrentar a las fuerzas partidarias del zarismo. Y es ahí que los bolcheviques lograron organizar la resistencia y movilizar a la milicia que posteriormente se transformará o se transformaría en el Ejército Rojo. Y para lo cual se repartieron armas a los obreros, lo que hizo posible frenar y más tarde derrotar al ejército del zar. Luego de la derrota de las tropas de las tropas o de las fuerzas zaristas conservadoras del sistema monárquico, ¿no? De una dinastía que había durado más de 300 años, aumentó la adhesión a los bolcheviques, los cuales pasaron a ser mayoría en los soviets de las ciudades y fueron mayoría en los soviets de las ciudades más importantes. Con el apoyo de León Trotsky, Lenin
logró dentro del partido imponer su tesis, una tesis que buscaba organizar una insurrección armada, la que finalmente logró la victoria y la eliminación del gobierno provisional de Kerensky. Y de esta forma, Lenin se establece en el poder. Cuando pensamos en el establecimiento de Lenin en el poder, bueno, tenemos que pensar en las primeras medidas que Lenin llevó adelante. Por eso, los primeros decretos revolucionarios de su gobierno consideraban los siguientes aspectos. Bueno, la supresión de las grandes propiedades agrícolas. La tierra de los simples campesinos no fueron confiscadas, sino de los grandes terratenientes. Un control de cada fábrica por el soviet conformado por sus obreros. Un reconocimiento de la igualdad de todos los pueblos de Rusia y su autodeterminación y libre federación. Otro de los decretos revolucionarios fue la nacionalización de la banca. Y durante el gobierno revolucionario se elaboró una nueva constitución, mediante la cual Rusia se convertiría en la República Socialista Federativa Rusa. Los soviets controlaban todo el poder del Estado y las bases legales del nuevo Estado obrero quedaron definidas en la Constitución de 1918. Esta República Socialista Federativa Rusa se convertiría más adelante en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, o más conocida con la sigla URSS, y la consolidación de este sistema de gobierno pasó por 3 etapas. Durante el gobierno de Lenin, ¿no?, se consolida la revolución, que implicó enfrentar la guerra civil, aplicando una estrategia de control económico que podría ser llamado comunismo de guerra, y la eliminación total de cualquier vestigio del zarismo, lo cual llevó a la ejecución del zar Nicolás II y de toda su familia. La segunda etapa se caracteriza por el desarrollo de las políticas gubernamentales de Lenin, y la etapa tercera se caracteriza por el nuevo régimen, el cual se consolida al inicio de la dictadura de Stalin. Pero a medida que el proceso revolucionario se va consolidando, lentamente el Partido Comunista comienza a adquirir mayor grado de poder y se llega a convertir en una estructura paralela al Estado. Por lo cual podríamos decir y sostener que el Partido Comunista de la Unión Soviética se fue burocratizando de manera creciente, con lo cual el Estado se desarrolla bajo su alero. Ahora, si nosotros pensamos en el gobierno de
de Lenin entre 1917 hasta 1924, podríamos decir entonces que una vez que los bolcheviques terminan, ¿no?, de derrotar a las fuerzas reaccionarias rebeldes en 1920, el Estado ruso se encontraba en una gran crisis económica. Y para superar esta crisis económica, el gobierno de Lenin ideó un plan económico que se le conoció como la nueva política económica o la NEP. Esta NEP se trataba de una economía mixta, por lo tanto tenía elementos propios del capitalismo, los cuales consideraban la intervención estatal en determinados sectores productivos, especialmente los sectores estratégicos, como la energía y la industria pesada. Estas medidas favorecieron a una revitalización de la economía de forma inmediata y fue en 1923 cuando la producción agrícola había alcanzado los niveles previstos a la guerra, previos a la guerra. Y la industria recién comienza a firmarse en 1927. Existen diferentes visiones políticas y sociales al interior del poder, del partido, ¿no?, o hacia el interior del partido, ya que hacían peligrar la NEP. Y esta nueva política económica fue abolida hacia 1929 por Stalin, luego, ¿no?, de la muerte de Lenin, y lo que hace Stalin es sustituir la nueva economía política o política económica por los planes quinquenales. Ahora, de forma genérica, esto sería lo que fue el proceso revolucionario a gran escala, lo que fue la Revolución Rusa. Claramente da mucho más para aportar sobre la Revolución Rusa y sobre la figura de Lenin, pero la idea es introducirnos en lo que fue el proceso revolucionario en 1917. Espero que esto sirva como para quitar determinadas dudas que existen sobre el proceso. Obviamente podemos profundizar un poquito más y lo vamos a hacer, mejor dicho, lo van a hacer ustedes, por ejemplo, cuando estén en sexto del liceo, que se trata el tema de la Revolución Rusa en profundidad.